Cada día que Dios nos permite vivir es de vivir agradecidos por la oportunidad que Dios nos concede, ya que la vida es un regalo de parte de Dios. Y hoy quiero saludar a la audiencia de Radio Nazaret, también al personal de la radio que se disponen a trabajar. Sé que Dios les recompensará en grande por su labor que están desempeñando en la obra, ya que están haciendo posible el pregonar el mensaje de las buenas nuevas de salvación, el consejo de la palabra para aquellos que necesitan ser capacitados, ya que todos los cristianos necesitamos ser enseñados por la palabra, y hay muchas personas que de alguna manera no tienen la facilidad quizás ya de leer la palabra, o también los afanes de la vida también nos quitan un poco el tiempo, y aquel que tiene acceso a una radio, pues hay trabajos que le permiten estar trabajando y escuchando la radio. Y quiero que aproveches la oportunidad que Dios te concede este día de poder recibir este saludo de parte de tu servidor Moisés Ramos Cedillo. Sé que es una bendición cada sábado que Dios me permite transmitir el mensaje por Radio Nazaret. Y quiero decirte que es una bendición muy grande cuando nos disponemos a llevar la palabra a aquellos que la necesitan. Y hoy quiero pedir a Dios que me guíe para poder así transmitir un mensaje que lleve bendición para tu vida. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, estoy en tu presencia en esta hora pidiendo la guianza a través del Espíritu Santo para que pueda controlar mis labios y pueda hablar palabra de verdad, palabra de vida, esa palabra que pueda nutrir tu vida espiritual. En esta hora, buen Dios, te pido que seas tú tocando los corazones de aquellos que necesitan tu palabra. Gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero hablar acerca de lo que Jesús comisionó a sus discípulos, y esto lo podemos encontrar en el libro de Marcos 16, versículo 15. Marcos capítulo 16, verso 15, dice la palabra. Voy a leer hasta el 18. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El mandato de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos fue ir por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. Dice el 16: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La incredulidad trae condenación. Cuando el hombre no cree al mensaje de Dios, ya es condenado. Y dice que hay una señal, hay señales para los que creen. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Los que creen el mensaje de nuestro Señor Jesucristo tienen que ver en su propia vida las señales que aquí está diciendo. Y estas señales seguirán a los que creen. La incredulidad es un enemigo del cristiano. La incredulidad da muerte a las señales que Dios quiere que tú evidencies. Por eso es que es importante que nosotros atesoremos la palabra, la vivamos. Si es que hemos creído el mensaje, si es que hemos recibido el mensaje y no vemos señales,
tenemos que preguntarle a Dios, ¿qué está pasando? ¿Por qué no hay señales? ¿Por qué no veo las señales? Y no tienes que verlas en otra persona, tienes que experimentarlas en tu propia vida. Si tú eres una persona que has recibido el mensaje, has atesorado este mensaje, lo has creído, pero no ves esas señales en tu vida, tú debes de doblar tus rodillas y preguntarle a Dios, ¿qué impide que yo vea las señales? Si tu palabra dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y si tú has creído en Jesucristo y te has bautizado, pero no ves señales, porque no es que las vas a ver en otras personas, tienes que experimentarlas tú. Por eso es que es importante cuando nosotros nos visita la enfermedad, porque inevitablemente vamos a impedir eso, es inevitable. Van a llegar momentos críticos donde se van a manifestar enfermedades en nuestra propia vida. Y hay enfermedades que quizá van a llegar por descuido de nosotros, pero hay enfermedades que van a llegar por una X razón, para que tú empieces a ejercitar la sanidad. Porque es importante que nosotros, antes de ir a poner la mano en un enfermo, hayamos experimentado nosotros mismos la sanidad de parte de Dios. Porque si tú has creído en el mensaje que se te ha anunciado y estás viviendo una vida en obediencia a la palabra, ¿qué está pasando si tú no estás escuchando señales? No estás experimentando las señales que la palabra dice. ¿Será que tú no has ejercitado ese regalo que Dios nos ha dado? Porque las promesas de Dios son eternas. Por eso es que muchas personas se están perdiendo la gran bendición que Dios nos ha dado. Hay muchas personas que tan pronto sienten un malestar en su cuerpo, lo primero que hacen es acudir al médico. ¿Y sabes qué? Lo primero que debemos de acudir es al doctor de doctores, que se llama Jesucristo. Pues si Jesús lo dijo, que Él iba a estar a la diestra del Padre. Y si Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, nosotros debemos de llegar al trono de la gracia y decirle: Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, en el nombre de tu Hijo en el quien yo he creído como mi Salvador, te pido que me des sanidad de este problema que tengo, de esta enfermedad. Y empiezas tú a orar y a clamar a Dios: yo necesito ver sanidad. Posiblemente haya alguna enfermedad que tengas que acudir al médico, porque no estoy en contra, no estoy predicando en contra de los médicos, pues recuérdese que Dios es un Dios que ha dejado todo en orden, y muchas veces vamos a necesitar el médico. No estoy en contra de eso, pues Dios dejó la ciencia para que el hombre se beneficie de todos los favores que Dios mismo ha dejado para que nosotros nos beneficiemos. Y el que Dios ha dejado la ciencia es real, pues los médicos desempeñan una gran función en la tierra, muy grande. Y que Dios bendiga a los médicos honestos que están dispuestos a dar el diagnóstico en el orden real, en el orden verdadero, porque hay médicos que son corruptos, que no están dando el medicamento adecuado para la enfermedad, porque quieren tener de esclavos a sus pacientes. Pero no estoy hablando en contra de los médicos. Lo que estoy hablando es que para que se manifieste las señales que nuestro Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, se necesita que nosotros ejercitemos en nosotros mismos ese gran
gran privilegio de ser sanados de parte de Dios. Cuando digo que hay enfermedades que necesariamente tenemos que ir al médico, porque no podemos ser tan cerrados. Hay enfermedades que vamos a necesitar el médico, porque Dios así le place. Pero déjeme decirle que nosotros tenemos que darnos cuenta que esta palabra es verdad. Porque dice la palabra, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Jesús está diciendo esto. ¿Para quién? Para los que creen. ¿En qué? En Él, en el mensaje. Los que obedecen el mensaje tenemos el derecho de beneficiarnos de todos estos regalos. Por eso es que me impacta cuando he ido a los hospitales a orar por los enfermos. Hay muchos que están ahí enfermos porque no aprendieron lo que la palabra dice. Están desconociendo el regalo que Dios ofrece. La sanidad es un regalo de Dios. Estoy hablando exclusivamente para cristianos, porque para ti, estimado amigo, la oportunidad que hay para ti de sanidad, primero es la sanidad interior. Que seas sanado del pecado, de una lepra que te llevará a la muerte, que no hay medicamento más eficaz como la sangre de Jesucristo. Entonces, después de que tú hayas recibido a Jesús como tu Salvador, empieces a hablar con Dios, a experimentar que Dios es un Dios de sanidad, yo te aseguro que te vas a enamorar de ese Dios que sana, que salva. Por eso es que me gusta primero predicar el mensaje de sanidad interior. El mensaje que cura el pecado. Por eso hoy quiero decirte que si tú te habías descuidado, ya siendo cristiano, y estás solamente acudiendo al médico, yo te aconsejo que primero dobles tus rodillas. Antes de ir a un médico, dobla tus rodillas. Pídele al Señor sanidad. El primer recurso que el cristiano tiene que buscar es la sanidad de parte de Dios. Y si tú ves que no pasa nada en tu cuerpo, entonces dile al Señor que use al médico, que use al médico. Porque hay enfermedades que definitivamente Dios va a permitir eso, que vayamos al médico. Recuerda que también ellos tienen un trabajo que desempeñar y de eso viven. Y es necesario también ir a visitarles para dejarles, no le diría yo el pago, sino que una ofrenda por su labor. Porque hay muchas personas que lo único que están es enfermos mentales, psicológicamente están enfermos. Nunca han experimentado la sanidad de parte de Dios. ¿Por qué? Porque no han creído la palabra. Pero cuando uno cree la palabra, va a querer que otros se beneficien de ese regalo de Dios. Porque la sanidad es un regalo de Dios. He tenido oportunidades donde he visto personas que se han sanado. Pero de nada serviría si solo estuviese viendo que otros se sanan y que en mi vida no ha pasado nada. Llega el tiempo donde el cuerpo envejece y necesariamente necesita ciertos medicamentos, pero hoy quiero decirte que anheles experimentar las sanidades que Dios da. Porque desde el día en que Dios sanó mi cuerpo de una enfermedad, que ya lo he testificado, desde ese día yo entendí que el cristiano se pierde los beneficios que Dios ofrece a través de la palabra. Hoy quiero animarte a que busques a Dios en oración. Pídele. En cierta oportunidad, después de haber sido sanado,
tuve un ataque de enfermedad y empecé a presentarme ante la presencia de Dios a orar. Recuerdo que iba manejando un automóvil cuando me pegó un ataque de enfermedad y empecé a orar. Era para salir corriendo para el hospital, porque fue algo bien fuerte lo que me aconteció. Y empecé a orar, y empecé a presentarme ante la presencia de Dios, y empecé a decirle: Padre, necesito que te manifiestes. Yo sé que tu palabra es verdad. No tengo incredulidad en los médicos, sé que tú los usas, pero también sé que la sangre de Jesucristo tiene poder y me puede sanar. Así es que antes de ir al médico necesito que te manifiestes en sanidad, porque si tú me sanas, entonces me darás la libertad para orar por los enfermos y decirle que tú sanas. Y empecé a orar, y empecé a decirle a Dios que yo quería conocerle de esa manera. Y he visto en mi propia vida, me he ahorrado muchos centavos, o puedo decirte mucho dinero en cuanto a eso, porque Dios se ha manifestado. Y desde ese momento me he convertido en un consejero de los enfermos. Siempre les he dicho: acudan primero al médico por excelencia. Y qué tremendo es ver que Dios se manifiesta. Por eso quiero invitarte a que empieces a practicar esto. Y un día te recordarás de lo que hoy te he dicho por este medio. Si tú acudes primeramente a Dios en oración pidiendo sanidad por tu vida. Allí donde tú tienes afectada alguna parte de tu cuerpo, pon tu mano ahí y empieza a orar y empieza a reclamarle al Señor. Dile, agarra tu Biblia y lee este pasaje. Agarra tu Biblia de rodillas y ponte y dile a Dios: esta es una palabra que Jesucristo dejó, donde dice, les dijo a los discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dile: yo he creído en ese mensaje. Dile: yo ya soy bautizado, ya soy bautizada. ¿Y por qué estoy atravesando esta enfermedad? Pídele perdón por no haber acudido en oración a Él. Dile tú: Jesús dijo que sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Si tú has creído en el mensaje y estás viviendo una vida agradable a Dios, ya no malgastes tu dinero. Entra confiadamente al trono de la gracia y empieza a reclamar la sanidad. En corto plazo, tú vas a experimentar en tu propia vida que la palabra de Dios es real. Ya no podemos vivir un evangelio que solamente nos cuenten, que solamente nos prediquen. Tenemos que vivirlo nosotros. He tenido experiencias y cuando aconsejo por este medio, ¿sabes para qué es? Porque necesitamos enseñarle al pueblo de Dios a que se beneficie del favor de Dios. Todos tenemos ese regalo de parte de Dios. El don de sanidad se efectúa en cada persona que cree en el mensaje. El don de sanidad es para todo aquel que cree en el mensaje. Si tú empiezas a ejercitar este consejo en tu vida, te aseguro que un día te vas a recordar que por medio de este mensaje, por medio de este consejo que te di acá, tú aprendiste a hacer algo que nadie te había enseñado.
No necesariamente tengo que llegar yo o tiene que llegar otro siervo a orar por ti. Tú mismo lo puedes hacer en tu propia casa. Y hoy puede ser un día donde podemos ejercitar juntos. Es un ejercicio espiritual. Pero eso sí, necesitas tú vivir agradecido. Recuerdo que Jesús le dijo a una persona: ve y no peques más, porque peores cosas pueden venirte. Quizá hay enfermedad que es a causa del pecado. Y hay enfermedad que es por descuidos. Pero cualquiera que sea la raíz de tu enfermedad, te recomiendo que vivas agradecido con Dios. Y cuando estamos agradecidos con Dios, vamos a poder predicar con libertad. Vamos a poder enseñar con libertad, aconsejarle a otros qué hacer. Hay muchos que no quieren enseñar esto. ¿Por qué? Porque no quieren que otros se beneficien de lo que Dios está ofreciendo. Hoy es un día de sanidad para ti. Hoy es un día de sanidad. Si tu hijo está enfermo, si tu pequeño está enfermo, ora primeramente antes de que lo lleves al doctor. Pídele a Dios, derrámate en tu presencia. Solo entrégale un corazón contrito y humillado ante la presencia de Dios y verás lo que pasa. Yo te podía estar dando una infinidad de versículos, pero este es el versículo que Dios puso esta mañana para compartir esta tarde contigo. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dijo Jesús, en el nombre de Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Por eso es que es importante que nosotros, cada vez que vamos a comer algo, debemos de darle gracias al Señor, bendecir lo que nos vamos a comer. Hay muchos que no oran por lo que comen y se intoxican porque no oraron primero. No le dieron gracias a Dios por lo que van a comer. Decirle: Padre, gracias por lo que me permites ingerir. Bendice estos alimentos, santifícalos y los tomo con acción de gracia. Debemos nosotros de estar siendo capacitados cada día. Si tú todavía no has tenido el privilegio de ser bautizado y ya creíste en Cristo, es necesario que lo hagas, porque es un mandamiento que nuestro Señor Jesucristo dejó. Dice Mateo 28, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos esa gran promesa, que si nosotros creemos, nos bautizamos y guardamos las cosas que Jesús ordenó que guardásemos, Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Entonces, y si Él está con nosotros,
¿Qué impide que nosotros nos beneficiemos del regalo que Dios da? No nos impide nada. Por eso hoy te animo en el nombre de Jesús a que vengas y recibas el regalo que Dios te ofrece hoy. Como decía, si tú ya creíste en Cristo y no has sido bautizado, no te impide nada que lo hagas. Y después de esto, verás la bendición que tiene el obedecer la palabra. El obedecer la palabra nos trae bendición porque nos beneficiamos del favor de Dios. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto fue una promesa que Jesús dejó, y esto es para nosotros también. Dios nos ha dado el privilegio de recibir poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre nosotros. Pero el Espíritu Santo no puede venir sobre nosotros como hijos de Dios si realmente no estamos obedeciendo las cosas que Jesús ha mandado que tenemos que obedecer. Por eso, una vez más, quiero decirte, si no te has beneficiado del favor de Dios, hoy puede ser tu primera experiencia. Yo te voy a guiar en una oración. Únete conmigo. Si tú estás enfermo o enferma y eres una hija de Dios, eres un hijo de Dios, únete conmigo hoy, creyendo en tu corazón, y verás lo que pasa. Y si no pasa nada, no dejes de creer. Sigue orando y verás lo que va a suceder. Entonces te vas a dar cuenta que mucho tiempo habías perdido de conocer a ese Dios tan real como el que te estoy enseñando por este medio. Para ti, amigo, si estás enfermo, quizás ya estás en una cama, acostadito allí, al borde de morir, primero haz esta oración conmigo. Porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Necesario es primero que tú recibas a Jesús como tu Salvador. Y si a Dios le place darte la sanidad, te la puede dar. Porque ya tienes todo el derecho de reclamar tu sanidad, porque ya eres hijo de Dios. Pero antes, todavía no has encontrado el camino verdadero para llegar al Padre. Recuerda que después de la muerte ya no hay oportunidad. Gracias, Padre, porque eres bueno. Yo sé que hoy te estás manifestando. Yo sé que hoy te estás manifestando como un Dios sanador. Hoy se está cumpliendo lo que tu Hijo Jesucristo prometió para aquellos que creen en el mensaje. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Solamente quiero aconsejarte que sigas ejercitando la oración. Con tus propias palabras tú puedes decirle a Dios: sáname, sáname. Yo quiero experimentar eso que dice tu palabra. Yo quiero experimentar eso que tu palabra dice. Y verás lo que pasa. En corto plazo tú estarás testificando de la sanidad que Dios ha dado. Entonces es el tiempo de vivir agradecido. ¿Sabe por qué hay gente gastando sus recursos económicos en medicinas, en medicamentos? Hay cristianos que hasta los brujos están visitando, porque ya el médico no puede. Entonces están acudiendo a los brujos. Algunos van a los brujos primero. Y que Dios tenga misericordia de ellos.
porque si se arrepienten, también pueden llegar a obtener la salvación. Por eso quiero decirte hoy, nunca dejes de testificar lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque eso, ¿sabes qué es lo que pasa cuando testificamos? Otros se benefician del favor de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros les transmitimos el mensaje, un mensaje que va con poder, con convicción. Porque es un mensaje real, un mensaje con una experiencia personal. Y estas señales seguirán a los que creen. La sanidad es para los que creemos en Jesucristo, para los que obedecemos su palabra. Hay muchos que quieren sanarse, pero no quieren el complemento. No quieren el complemento. Y el complemento es guardar todas las cosas que os ha mandado el Señor Jesucristo. Dios te bendiga. Si Dios me concede seguir pregonando su palabra por este medio, lo haré. Si tú quieres llamar, el número de área es 504. 504 es el área de Honduras donde tú puedes llamar, puedes pedir más consejo, pedir oración. Hay alguien que está dispuesta a recibir la llamada. Hay una persona dispuesta a recibir tus llamadas. Tus llamadas nos bendicen. ¿Sabes por qué? Porque los testimonios son los que nos alimentan a los siervos de Dios para seguir adelante, porque sabemos que lo que estamos haciendo es real. Esto no es una farsa, esto es un evangelio real. Como te decía, el número de área es 504 y el número es 9998-3448. Puedes tú llamar, pedir oración y vamos a seguir orando. Porque hay enfermedades que necesitan ejercitarse en el ayuno y la oración. Y hay enfermedades que tan pronto como tú te arrodillas y le dices: Padre, en el nombre de Jesús, yo renuncio a esta enfermedad, y la enfermedad se va. Pero hay enfermedades que necesitan sacrificarse un poco para obtener el regalo de parte de Dios. Pero si estás en obediencia a lo que la palabra te enseña, yo te aseguro que vas a empezar a vivir un evangelio que jamás lo habías vivido antes. Que Dios te bendiga una vez más. Ahí te dejamos el contacto para que nos llames y podamos estar pendientes, o nos puedes dejar tu número de teléfono para darte una llamadita y poder así animarte a seguir. Y si tú no has sido bautizado y vives allá en el campo, en los lugares donde no hay quizá una iglesia evangélica, avísanos, podemos hacer algo, podemos trabajar en esa zona de alguna manera. Que Dios provea siervos que se dispongan a ir a los lugares donde hay necesidad. Haznos saber tu necesidad. Y con la ayuda del Señor, juntos pediremos la ayuda que tú necesitas de parte de Dios, porque quien da la ayuda es Dios, no somos nosotros. Solamente somos personas que nos disponemos a enseñar la verdad. Dios te bendiga.